Bueno, profes, considero que es un tiempo prudente para comenzar. Primero que nada, buenos días. Mi nombre es Raúl Roldán, soy profesor en lengua y literatura y formo parte de el equipo de alfabetización con el que se está trabajando en el ministerio con todas estas propuestas que les están llegando a ustedes desde el año pasado que se ha comenzado con la implementación del plan jurisdiccional a través del compromiso federal que asume la provincia en el cual se toma como principal eje la alfabetización como un vector necesario para mejorar nuestros resultados, ¿sí? Resultados en donde en las pruebas a aprender que refieren al ámbito de la lectura, ¿sí? Desde ese sentido se ha comenzado a trabajar el año pasado y este año se han implementado las jornadas que es, bueno, complementario a lo que venimos trabajando con los Ateneos, ¿sí? Que ha comenzado el sábado anterior. Digo complementarios porque la jornada y el Ateneo son totalmente diferentes, pero sin embargo ambos trabajan la misma unidad o la misma corriente teórica, ¿sí? Siempre relacionado a las cuestiones de alfabetización. Bueno, primero que nada, agradecerles el tiempo, ¿sí? Porque sé que algunos veo en las cámaras perdidas de las señas y están en clases también. Agradecerles el tiempo, el compromiso por estar tan predispuestos a una apertura que implica grandes cambios, ¿no? Seguramente ustedes lo están viendo, lo están sintiendo, y es un cambio que no es del todo fácil, pero que sin embargo para eso estamos nosotros, para acompañarlos, para darles seguridad, para hacerlos sentir de alguna u otra manera cómodos también, porque un cambio siempre genera una cierta incomodidad, más que nada cuando estos cambios refieren mucho a nuestra propuesta de trabajo y a nuestras metodologías, ¿sí? El propósito de esta primera jornada va a ser un poco hablar acerca de lo que es alfabetizar, algunos de sus factores, qué precisa el efecto Mateo, cuáles son las creencias y mitos que hay en la educación acerca de la alfabetización, y por último, ver cómo se enseña a alfabetizar y cómo se aprende en la alfabetización, ¿sí? En ese sentido vamos a tratar de que sea una clase más que nada para debatir, ¿sí? Una clase que tome como inicio, bueno, y siente bases sobre todo lo que ustedes van a trabajar más adelante en las demás jornadas, que son dos, en el caso de la alfabetización, ¿no? Como ustedes sabrán o se les habrá comentado desde sus directivos, en total son tres jornadas, pero que sin embargo cada jornada contempla módulos, ¿sí? Y esos módulos deben de ser completados primero para pasar a la otra jornada. En el caso de hoy de la alfabetización, que solo son los docentes de tercer grado, tenemos tres módulos. El de alfabetización, el de lectura y el de escritura. Una vez completados los tres módulos y completada una evaluación final que integra todo lo que vemos nosotros en los tres módulos, recién pasarían ustedes, los de tercero, a la otra jornada, ¿sí? Y así sucesivamente con los otros dos cursos restantes, que son primero y segundo, es decir, todos van a ser todos en función de rotar, ¿sí? Pero una vez que completamos siempre los módulos. Algo a tener en cuenta porque he visto algunos mensajes ahí en el chat. Si algunos están en contraturno, buenísimo, porque eso quiere decir que la tarde no van a poder porque están en clases y a la mañana tienen libre. Bueno, a la tarde no es necesario asistir de nuevo, ¿sí? Las clases son por turno y todas son réplicas. Lo mismo que vamos a hablar hoy, lo vamos a hablar a la tarde, nomás que con los docentes de la tarde, porque aquí casi todos, intuyo, están los de la mañana, ¿sí? Por eso se había planteado como dos horarios, tanto un turno mañana y un turno tarde, para que cada docente, de acuerdo a su disponibilidad horaria o a lo que crea cada docente que les es conveniente, bueno, se unan esos dos lapsos. Sin embargo, todo queda grabado, profe, ¿sí? Después se les va a subir y van a poder accederlo las veces que sea necesario, ¿sí? En cuanto a las dudas, las iremos respondiendo a medida que surjan. Mi propósito es que no sea tan extendido, ¿sí? Cumplir el tiempo que habíamos programado, que es de 8:30 a 10:30 como mucho. Y bueno, dejar justamente, si nos desocupamos un poquito antes, abierto algunas dudas porque seguramente las habrá y somos muchos los que tenemos ciertas dudas, ¿sí? Voy a compartir pantalla.
para que podamos comenzar con las diapositivas. Profes, ¿se ve la pantalla? Si alguien me podría decir. Bien, perfecto, profe. Gracias. Bien. Entonces, como les decía, primero vamos a tomar nociones como muy básicas. Por supuesto que voy a ir dejando pequeñas bases, pero lo trabajarán más adelante mis compañeros. Más que nada cuando nos centremos a hablar sobre lectura y escritura. Como les digo, voy a dejar pequeñas bases, pero ellos lo van a desarrollar en las siguientes jornadas. ¿Sí? Em, ¿De qué se trata alfabetizar, no? Mucho podemos decir de que hay distintos conceptos acerca de lo que es alfabetizar, pero la realidad es otra. Em, Siempre, desde que estoy en el ministerio, mi perspectiva cuando capacitamos a los docentes es dejar un poco de lado la frialdad de los números o la frialdad conceptual que existe. ¿Sí? Esto como decir, bueno, esto es esto, esta cantidad representa esto, esta cantidad equivale a tal porcentaje, es decir, de alguna u otra manera se le está quitando la cosa que se analiza, la cosa que se estudia, ¿sí? Y esa cosa es un ser humano, ¿no? Y en ese sentido, más que conceptos, más que porcentajes que no son del todo de alguna manera representativos, lo que no quiere decir que no sean importantes, por supuesto, porque nos dan una guía, pero sin embargo no son del todo representativos porque de alguna u otra manera generalizan la particularidad que tenemos nosotros como docentes, ¿sí? Y desde ese sentido, hablar de lo que se trata la alfabetización eh, es mucho más particular que hablar de lo que es alfabetizar. ¿Sí? Porque todos sabemos qué significa alfabetizar. Es justamente la tarea que nos implica a nosotros como docentes de generar un contexto educativo en donde el niño o la niña puedan aprender a leer y escribir. ¿Sí? Por supuesto que cada uno sentados en las bases que nos corresponde según el nivel que tengamos, ¿sí? Ustedes son de nivel primario, por ejemplo. Yo soy de nivel secundario, ¿sí? Con experiencia en el primario. Entonces, sabemos que hay distintas maneras de enseñar esa manera de alfabetizar de acuerdo a los niveles, ¿sí? Y eso es sumamente importante. Pero ¿a quién enseñamos? Volvemos de nuevo al ser humano. ¿Sí? Entonces me parece siempre a mí necesario representar al niño y a la niña que está en ese proceso, más que representar al concepto en una jornada, porque es desde ese niño que nosotros vamos a decir, bueno, ese concepto general tal vez no aplica, porque este niño o esta niña tiene su particularidad de aprendizaje, ¿sí? Y nosotros como docentes tenemos nuestra particularidad de enseñanza. Entonces, posicionarnos a hablar del sujeto de la educación, que son nuestros estudiantes, y nosotros como dadores de ese conocimiento, es mucho más factible. ¿Para qué? Para poder problematizar. Y si problematizamos, podemos después que generar estrategias, ¿sí? Más que hablar de conceptos que de alguna u otra manera son abstractos a nuestra realidad cotidiana, ¿sí? Tenía un video, pero que no sé si se va a poder de aquí reproducir, porque me parece que no deja. Voy a probar. Ustedes me dirán si se escucha, pero creo que no, como para dar cuenta de esta condición humana, ¿no? Esos primeros 5 minutos se han podido escuchar, 5 segundos, perdón, se han podido escuchar, porque si no se escucha no tiene sentido que lo pase. Bien, perfecto, señor Gitti, bien. Sí, me parece que no voy a dejar la plataforma, no es como. Bien, sí, no es como. Sí, bien, perfecto. Gracias, profe. Sí, no es como las demás plataformas que generan el audio automáticamente. Bien, no pasa nada, después se los pasaré para que podamos hablar.
Ahora que estoy en el chat y antes que me olvide, les dejo un enlace de grupo de WhatsApp. ¿Para qué? Para que ahí ustedes, todas las dudas que les tengan, ya van a tener nuestros números de los capacitadores y nos van a poder consultar por privado. El grupito va a ser cerrado por una cuestión de no perderlo, pero ahí nosotros le vamos a cargar a aquellos que no han asistido, bueno, toda la información que se trata aquí, el Power, algún link o algún archivo que les pueda servir para ampliar la lectura, ¿sí? Eso les voy dejando para que no me olvide. Bien, si no se puede ver, no pasa nada, volvemos para acá. Bien, sin embargo, la cuestión, bueno, el video como para que lo contextualicemos trataba de un hombre de 54 años que aprendía a leer y a escribir, ¿sí? Em, Muchos son los factores que implican el hecho de no poder acceder a ese tipo de enseñanza, ¿no? El contexto es Buenos Aires, conurbano, em, y él decía, soy padre de 12 hijos. Siendo padre, tengo un rol distinto al que mi padre tuvo conmigo, porque esa persona de 50 y cuantos tantos años, recuerden que nace más o menos 1900, sí, 70, 1975, 72. Entonces hay un contexto en el cual, en el conurbano bonaerense en aquel momento, el trabajo era muy, de alguna manera, emigratorio dentro de la misma provincia o del mismo país, ¿sí? Para dar de comer a los padres, iban hacia distintos lugares donde el obraje potenciaba el trabajo, ¿sí? O donde los cultivos necesitaban gente que los cultive. Bueno, entonces era una zona demasiado transitada, hablando desde lo social y desde lo laboral, en donde las personas se movían constantemente, no tenían una permanencia, ¿sí? Como muy nómades, pero siempre desde esta postura laboral. Entonces, para él eso implicaba que si su padre se iba, ellos también se tenían que ir. Entonces, él nunca había podido ser alfabetizado. Sin embargo, siempre lo había deseado. Cuando llegan, ya más venideros nuestros años, las cuestiones de alfabetización, él busca un secundario de adultos y logra alfabetizarse, ¿sí? Y él dice, para mí saber leer me da seguridad, me da poder, ¿sí? Me hace saber que entiendo las cosas que pasan a mi alrededor. Entonces, no solo debemos considerar la alfabetización como una ciencia que se enseña en la escuela y que para la escuela es, ¿sí? Se enseña desde la escuela, sí, pero no necesariamente siempre desde ella, porque este hombre no ha sido alfabetizado desde niño, pero no ¿Sabe? significa que no Porque sepa leer, no sé si... ¿sí? Significa que de alguna u otra manera no tiene todas las capacidades para tener una buena comprensión, ¿sí? Que eso también hay que saber diferenciarlo, qué es leer y qué es comprender, ¿sí? Entonces eso lo pone en una desventaja. Ahí está. Sí, entonces también pensar a la alfabetización y a esta cuestión de, bueno, cuando se enseña a leer, ¿qué es lo que sucede? Bueno, suceden estas cosas, ¿no? Sucede una independencia, sucede una seguridad, sucede un empoderamiento, ¿sí? Y ese empoderamiento genera justamente que después el sujeto sea capaz de hacer todo lo que de alguna manera u otra se proponga, ¿sí? La base de la lectura lo es todo, profes, ustedes lo saben, ¿sí? Sin la lectura no podemos nosotros ejercer nuestra profesión, porque es muy transversal a todas las áreas, ¿sí? Para matemáticas, resolver un ejercicio necesito leer. Para comprender cómo se construye el ser, el cuerpo, el ser, necesito leer en naturales. Para comprender cómo jugar al básquet, al fútbol, necesito leer las instrucciones o necesito comprender lo que el profe me dice para decir, bueno, estoy jugando de acuerdo a las reglas del básquet, del fútbol. ¿Sí?
genera independencia, una alfabetización, ¿sí? No solo porque se lee, sino también porque se puede comprender aquello que se está leyendo. Y eso es sumamente importante que lo entendamos. ¿Por qué repito esto constantemente? Porque es una herramienta que le otorgamos ¿a quién? Al ser humano, nuestro alumno. Vuelvo otra vez, ¿sí? Podría teorizar un montón de conceptos de alfabetización, pero tengo que entender como docente que lo que yo estoy otorgando es una herramienta, ¿para qué? Para el niño, que esa herramienta después le ayuda a tomar decisiones en su vida, porque comprende lo que esa decisión implica, pero porque comprende, profes, y si comprende es porque lee, ¿sí? Entonces, vuelvo, desde nuevo, desde nosotros hacia el ser humano va lo que nosotros enseñamos. Y ese ser humano tiene decisiones que tomar en lo extensa de su vida. ¿Cómo las toma? Bueno, comprendiendo, sabiendo, conociendo, leyendo. ¿Sí? Esa es la importancia de la alfabetización. ¿Sí? Una herramienta que otorga a las personas una libertad, una seguridad, ¿sí? Que construye una personalidad también. ¿Sí? Sin ir más lejos, no me gusta ser autorreferencial, pero a veces es un buen ejemplo, al menos eso lo considero. Eh, por ejemplo, yo nunca he aprendido, nunca, en su momento no había aprendido a leer y escribir hasta cuarto grado de la primaria. Y una señora un día agarró, se sentó, me dio los cuadernos gordos, porque yo soy la época de los cuadernos gordos, Rivadavias de 300 hojas, y me dio el abecedario completo. Que empiece a escribirlo, a escribirlo, a escribirlo. Molde mayúscula, minúscula, cursiva, mayúscula, minúscula, y empieza a reconocer qué cosa, los sonidos de la A, la B, la C, la D, la E, la F, pero primero tiene que escribirlos, porque no podía escribir tampoco, y después tenía que aprenderme esos soniditos. ¿Para qué? Para formar palabras. Formando esas palabras, que estaban compuestas por sílabas, después podía formar frases, oraciones, textos. O sea, mis 4 primeros años, vamos a decir 3 y medio, de la primaria, no sabía leer ni escribir. A mitad de cuarto grado pude, pero porque una seño y que todavía me voy a acordar de aquí hasta que me muera, la señorita Mabel Brandar, me acuerdo patente, me ha dicho que yo podía y pude, puedo y seguramente podré. Y ahí vuelvo, el factor humano, ¿no? Sumamente importante, profes, sumamente importante. Eh, por supuesto que la enseñanza que yo he tenido no es la misma que hoy impartimos, ¿sí? Hoy la enseñanza está atravesada por múltiples factores, ¿sí? La tecnología, la ansiedad de los niños, padres que acompañan o que no acompañan, em, cuestiones curriculares, los alumnos que cada vez son más en nuestras aulas que tienen dificultades en la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Por supuesto, el contexto ahora es mucho más complejo. Antes podíamos decir que existía Lourdes Romina, una vos información, que no te existía una deja. formación un poquito más personalizada, ¿sí? Pero porque se podía también, ¿sí? Antes no era tampoco tan global el aula, ¿sí? Tan global desde el sentido de las particularidades de cada alumno, ¿no? Y tampoco era tan colapsada como lo es ahora. Sin embargo, hay escuelas que tienen pocos alumnos, pero lo cual no implica que haya otras cuestiones por atender, ¿sí? Pero con este ejemplo, bueno, el factor humano es indispensable desde las dos partes. Quien está dispuesto a enseñar eh, y quien está dispuesto a aprender también, ¿no? ¿Sí? Y no hablo dispuestos a enseñar en un sentido de que nadie quiere enseñar, no, sino más bien en un sentido en el cual hay que comenzar a ver qué es lo que de alguna u otra manera se hace tan particular en nuestras aulas y que debemos atender a eso, ¿sí? No tanto global, sino también un poco particular e ir de alguna manera generando un balance para poder de alguna u otra manera llegar a todos los estudiantes que podamos, por supuesto, porque no podemos pedir tampoco imposibles, pero sí llegar a los que podamos
siempre de alguna u otra manera generando un balance, ¿no? Desde lo global hasta lo particular para atender ciertas cuestiones de cada estudiante. Bien, como les decía, existen definiciones, ¿sí? Aquí tienen una primera definición, un medio de identificación, comprensión, interpretación, creación y comunicación de un mundo cada vez más digital, mediado por textos ricos en información y que dé cambios rápidos. Esa sería una de las primeras definiciones de alfabetización que surge desde la UNESCO, ¿sí? Miren lo que dice al final, que me parece lo más importante. Las competencias en lectoescritura por sí mismas se están ampliando y evolucionando a medida que las personas se involucran cada vez en la información y el aprendizaje mediante las tecnologías digitales. Bueno, esa es otra cosa también a tener en cuenta, ¿no? Cómo nuestro papel, de alguna u otra manera, de docentes que posee el conocimiento también se está quedando muy al margen, ¿no? Porque ahora está Google, está la IA, también son poseedores de un conocimiento a veces inclusive mucho más preciso que el nuestro. Lo digo porque siempre que tengo alguna duda, que mis estudiantes lo tienen, recurrimos a la IA y a veces demasiado precisa, con datos que no conocemos o que de alguna u otra manera habíamos conocido en nuestra formación, pero bueno, no lo usamos tanto, entonces no estaba dentro de nuestra memoria operativa. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que existen otros medios que brindan también información, pero que sin embargo, repito, que no tienen esto humano, el contacto, ¿sí? Por eso soy muy insistente con eso, ¿sí? Porque lo humano para enseñar nuestras aulas y lo humano cuando por lo fuera tenemos una tecnología que de alguna u otra manera está siendo avasallante, bueno, pero no, de alguna u otra manera esa tecnología no está garantizando nada, ¿sí? Solo sabemos que es una fuente masificadora de información. Entonces hay que también saber regular esa fuente porque no todo lo que está ahí es correcto o por lo menos no todo está contextualizado, ¿sí? Bien, esa sería la primera definición de alfabetización, pero siempre repercute en esta cuestión del humano, ¿sí? Bien, ahora, en la importancia de alfabetizar, si bien son muchos de los rasgos de importancia, me concentro en estos cuatro, ¿sí? Empoderar y liberar a las personas, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Derechos de derechos, bueno, a partir de la Ley Nacional de Educación se le garantiza a todo niño y niña que esté en el territorio argentino a acceder a una educación de calidad, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera privilegiar a la alfabetización como lo necesario, bueno, cumple con esa ley, ¿no? Eso siempre a comentario personal, porque repito, entiendo que sin la lectura lo demás tampoco puede estar de alguna u otra manera entendido, aprendido, articulado, ¿sí? Porque necesitamos leer para comprender cualquier teoría, ¿sí? Matemática, social, humana, biológica, física, química. Necesito leer para poder acceder a esa información que después a mí me brinda el conocimiento para acceder a otros tipos de contextos, no solo el educativo, ¿sí? Al laboral, al social, ¿sí? Entonces, es un derecho que permite o genera la apertura hacia otros derechos. Luego está el bienestar y salud mental. Bueno, esto que les decía, ¿no? En el video que no podemos ver, que pero más o menos les comenté, genera una cierta seguridad, ¿sí? Genera un cierto, una cierta comodidad en esto, ¿no? Sé leer, puedo entender, puedo comprender, entonces sé cuáles son los límites para algunas cosas, para algunos actos, ¿sí? Sé cuál es mi límite como persona, porque conozco, reconozco que como ser humano, y lo entiendo, tengo que tener un descanso, ¿sí? Reconozco porque entiendo, porque leo, porque comprendo que esto es necesario para mi vida o que esto no, ¿sí? Y ahí viene la cuestión de las decisiones, ¿sí? Estoy siempre contento con lo que decido porque entiendo lo que decido, porque comprendo lo que decido, ¿sí? Y eso me genera a mí, bueno, una cierta estabilidad, un cierto contento, un cierto bienestar y una salud mental mucho más enriquecedora, ¿sí? Y por último, un cierre de brecha inicial. Bueno, nosotros sabemos que hay ciertas brechas, ¿no? Así como las hay políticas, las hay sociales, las hay educativas también. Eh,
Entonces, poder nosotros generar en estos niños el hábito de la lectura y el aprendizaje de ella va a generar que esas brechas, que hoy para ellos son mínimas, pero como ellos son los futuros ciudadanos, generen justamente un cierre o un achicamiento en esas brechas, ¿sí? Primero iniciales, es decir, que todos sepan leer y escribir, ¿sí? Esas serían las brechas iniciales. De ahí en más, que son capaces de leer y escribir, bueno, son capaces de tomar sus decisiones y eso velará o no por las brechas sociales o políticas que existirán a medida que ellos vayan creciendo, ¿no? Pero primero cerrar esa brecha inicial, que si todos están en tercero, bueno, todos puedan eh, saber leer y escribir, ¿sí? Para que después, bueno, cada uno tome su decisión, pero porque tiene el elemento que posibilita, ¿no? La lectura y la escritura. Pasados al otro punto, aquí vamos a tener a los aspectos de la alfabetización, ¿sí? Venimos tratando que la alfabetización es una cuestión que hace referencia, como todos lo sabemos, al aprendizaje de la lectura y la escritura. Bueno, pero esa lectura y esa escritura está sentado en un sujeto de la educación, en un alumno, y ese alumno tiene sus particularidades. ¿Sí? Por eso no nos sentamos tanto en la base de los conceptos, sino más bien nos sentamos en el sujeto. Es decir, bueno, ¿qué necesita ese alumno que hoy no está pudiendo leer ni escribir? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando con él? Bueno, estos aspectos de la alfabetización, de alguna u otra manera, nos van posicionando poco a poco en lo que después ustedes verán en la segunda jornada con lo que es lectura. Y dentro de la lectura surgen estrategias para poder nosotros como docentes, bueno, decir, esto lo tengo como problemática, esta estrategia voy a poder usarla, ¿sí? Sin embargo, como les decía en un principio, no lo vamos a ver ahora porque eso lo van a ver con mi otra compañera en la jornada, simplemente yo voy a dejar como las bases sentadas para que ustedes después puedan hacer un seguimiento o hacer la consulta que crean necesaria. En ese sentido, la alfabetización comprende eh, varias, varios aspectos. El primero de ellos es el efecto Mateo, seguido por las creencias y los tiempos que hay acerca de la alfabetización, los métodos en los cuales nosotros como docentes ejercemos la enseñanza y de acuerdo de eso, bueno, cómo es el aprendizaje en la alfabetización y cómo es la enseñanza en la alfabetización, ¿sí? Por ejemplo, comencemos con el primer aspecto general, de alguna u otra manera, el efecto Mateo, ¿sí? Muchos de ustedes ya lo deben conocer, porque aquí he trabajado con algunas señas que estoy viendo que están en el chat y están conectadas, y más o menos ellas ya han visto todas estas cuestiones, pero el efecto Mateo está basado en la cita bíblica, como lo dice la diapositiva, Mateo 25-29, que indica que al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Bueno, con la lectura pasa lo mismo. ¿Sí? Si estamos planteando que la lectura otorga ciertas cuestiones, otorga bienestar y salud mental, otorga derechos de derecho, ¿sí? Otorga un cierre de grietas, bueno, pero ¿por qué le otorga? Porque sabe leer, ¿sí? Tiene más que más conocimiento. Ahora, el que no tiene ese conocimiento, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que no tendrá el cierre de las grietas, que no tendrá un bienestar y salud mental, que no tendrá derechos de derechos, ¿sí? O sea, ahí está la cuestión metafórica, ¿sí? Denotativa del efecto Mateo, ¿sí? Aquel que tiene un acceso y una condición de lectura desarrollada o en desarrollo, bueno, tiene un potencial a que otras cosas a partir de esa lectura potencial desarrollada nazcan. Pero a partir de que existe un desarrollo o una lectura desarrollada, van a nacer muchas otras cosas, se van a abrir muchas otras puertas. Pero para aquel que no tiene un desarrollo y mucho menos ya está desarrollada la parte de la lectura, bueno, ¿qué le puedes dar a alguien también, ¿no? Que no puede comprender. Entonces hay una cierta negativa en todos estos aspectos. Hay una cierta cuestión ahí de falta. Y una falta implica que falten de más cosas, ¿sí? Pero por supuesto que cada caso es excepcional.
Si yo no puedo decir que en un aula, si tengo 30 alumnos, la mitad sepa leer y la otra mitad que no sepa leer es porque no he querido. No, bueno, ahí hay que ver por qué no pueden, ¿sí? Es muy importante esa palabra. No pueden los chicos a veces leer. No es que no quieren, no pueden, ¿sí? Y ahí, bueno, resta velar, porque nosotros, en mi experiencia, somos psicólogos, somos padres, somos hermanos, somos tíos, somos, además de docentes, de alguna u otra manera, terminamos siendo otras profesiones. Somos médicos a veces porque terminamos diagnosticando. Entonces, para ver, bueno, ¿por qué no leen esos 15? Hay que ver por qué no leen, ¿sí? Porque no están pudiendo hacerlo. ¿Por qué no pueden leer? Si tienen alguna dificultad en la enseñanza-aprendizaje, tienen alguna incapacidad, si vamos a decir biológica, es decir, que su cerebro no puede procesar cierta información, por lo tanto no puede de alguna u otra manera decodificar los símbolos o los signos, que es el alfabeto, ¿sí? No puede leer porque tal vez tiene problemas en su casa y no se puede concentrar. Si va a su casa, tiene el problema, viene a la escuela, piensa en el problema y es un círculo vicioso constante. Es decir, no podemos nosotros ir y decir, no lee porque en la escuela no se le enseña. No es así, no es así. Nosotros como docentes enseñamos constantemente, ¿sí? Lo que no está pudiendo ser aprendido es porque algo más está pasando y que de alguna manera es externo a nosotros, ¿no? Pero que sin embargo nosotros siempre como docentes, yo creo que eso es muy, muy de vocación, ¿no? Terminamos por ir al problema, buscar el problema, ver qué pasa, ver cómo se puede solucionar, ver con quién se puede hablar. Es decir, siempre intentamos solucionar todo lo que pasa, ¿sí? Entonces, bueno, en esa metodología de intentar solucionar están todas estas cuestiones. A ver, no es porque no se le enseña a leer, es porque no puede. Y bueno, pero ¿por qué no puede? Y ahí están todas estas cuestiones. Hay una falta de diagnóstico, hay una falta de acompañamiento de los padres, el niño tiene problemas en la casa, ¿sí? Hay problemas cognitivos biológicos. Bueno, hay múltiples factores. Así como múltiples factores son las maneras de enseñar a alfabetizar, bueno, múltiples son los factores para decir este niño no puede. No es que no quiere, no puede aprender a leer, ¿sí? Así que en el efecto Mateo están estas cuestiones a siempre revisar, a trabajar, ¿sí? Ahora, en las creencias y tiempos, ¿sí? Que aquí son postulados como bastante polémicos, diría, pero sumamente interesantes para analizar, ¿no? Vamos a hablar aquí siempre de las creencias y los tiempos referidos a cuándo y cómo se debe de enseñar a leer, ¿sí? La primera creencia es que según la investigación, los y las docentes basan la mayoría de sus prácticas en creencias. Por ejemplo, que los niños van a aprender a leer y a escribir cuando estén maduros, por sí mismos, o que estas son habilidades naturales y se aprenden con el tiempo y por pertenecer a una cultura letrada. Creencia, sumamente. Em, ¿Por qué creencia? Desde la conciencia fonológica, que es uno de los métodos que vamos a tratar más adelante, y uno de los métodos por los cuales la provincia hoy está posicionada, la conciencia fonológica me está diciendo a mí que la lectura no es algo que es natural, sino más bien que debe de aprenderse, ¿sí? El cerebro no viene preparado para aprender, profes, ¿sí? El cerebro viene preparado para de alguna u otra manera decodificar cosas, pero solo decodificar, no entenderlas. ¿Sí? Es decir, en el proceso de decodificación hay un proceso de asimilación. Entonces mi cerebro está recuperando y reconstruyendo información constantemente. Esto siempre pensándolo como niño, ¿no? No como adulto, como niño. Entonces en ese proceso de alguna manera recopilar información, yo todavía no la entiendo porque no la proceso, porque no hay un contexto que me permita procesar esa información que obtengo. ¿Sí? Mi cerebro absorbe, eso sí, absorbe, pero porque de alguna u otra manera no tiene nada dentro previo. Por lo tanto, no está previa a la condición de leer, sino más bien que absorbe los procesos que implican más adelante una lectura. ¿Sí?
Siempre y cuando esto desde la conciencia fonológica, ¿no? Los métodos globales, sintéticos o mixtos dirán otra cosa, pero yo hablo desde la conciencia fonológica, que es el método que les traemos siempre a ustedes y que se les ha traído a algunos en los Ateneos, en donde se privilegia esta cuestión de, bueno, el cerebro tiene que desaprender algunas cosas para aprender a leer. ¿Sí? Porque no tiene la naturalidad, no es nato el cerebro en la lectura, sino más bien que es un cerebro que hay que moldearlo, que hay que acompañarlo, que hay que guiarlo para que pueda generar la lectura, ¿sí? Y nada tiene que ver esta cuestión última, ¿no? Que porque esté en una cultura letrada va a aprender a leer y escribir. No, porque repito, vuelvo a lo mismo, es algo que se enseña, no es algo que es nato. Pero sí que es nato, bueno, el hecho de alguna manera, asimilar contenido externo, decodificar cosas, pero no significa que la entiendo, porque todavía me faltan herramientas para entender esa información que mi cerebro tiene. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, las que nosotros como docentes damos para comprender, para leer, ¿sí? ¿Absorbe información el cerebro? Sí. ¿Puede leer naturalmente el cerebro? No. ¿Por qué? Porque necesita todo un proceso para que pueda entender cómo se lee, cómo interpretar esos signos que están decodificados en nuestro cerebro siendo niños, ¿sí? Eso siempre repito desde la conciencia fonológica. El segundo mito es que indica el tiempo o inicio del proceso de alfabetización, ¿sí? Y miren lo importante, es preciso que el docente reconozca que su enseñanza es decisiva y no es adecuado esperar a que maduren. Es el profesor quien crea las condiciones necesarias para el desarrollo temprano de las habilidades lectoras y escritoras. Los niños empiezan a aprender a leer y a escribir mucho antes de ser matriculados en primer grado. ¿Eso a qué refiere? A la literacidad temprana. Sumamente importante, ¿no, profes? Esta cuestión de la literacidad temprana que lo van a ver igual en la lectura en la segunda jornada, pero yo como que les dejo el campo un poco abierto. Hablar de literacidad temprana es posicionarnos en que el niño va a aprender no simplemente cuando esté en el colegio, sino que aprende desde su nacimiento y desde el colegio todo lo ha aprendido va a ser de alguna u otra manera exponenciado, potenciado, ¿sí? Hay algo que se llama modelo de la cuerda de, de Halbury, si no lo pronuncio mal, y el modelo de la cuerda implica la unión de dos hilos, uno superior y uno inferior, que con el paso del tiempo esos puntos van chocándose hasta formar una cuerda. Pero antes de formar la cuerda, desde el punto de vista superior, igual lo vamos a ver en una imagen, y el punto de vista inferior, lo superior es todo lo primero que el niño tiene desde su nacimiento hasta la escuela. ¿Sí? Un vocabulario, una percepción de su contexto, un conocimiento de mundo, y la cuerda inferior es lo que nosotros le damos al niño. ¿Sí? Capacidades léxicas, cómo leer, entonación, precisión, velocidad, y cuando esos dos hilos por separados comienzan a unirse, es decir, lo que el niño trae primero y lo que nosotros después le otorgamos, forman una cuerda y esa cuerda unida con esos dos hilos va a formar la comprensión lectora, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque he tenido esta primera cuerdita, que es la literacidad temprana, todo lo que el niño consigue antes de entrar a la escuela, vocabulario, comprensión del mundo, contexto. Y después lo unimos con lo que tenemos nosotros, con lo teórico y conceptual. ¿Para qué? Para que enhebrados formen una cuerda sólida que permita la comprensión, ¿sí? Por eso dice que el profesor es quien crea, ¿sí? Porque nosotros con nuestros conocimientos creamos esa reproducción que el niño tiene primero. ¿Para qué? Para generar la lectura, ¿sí? Por eso es muy importante que pensar, perdón, que los niños empiecen a aprender antes de ser matriculados a primer grado, ¿sí? No comienza la alfabetización en primer grado. Ha comenzado desde siempre. Solamente que en primer grado le otorgamos un nombre, le otorgamos un tema, le otorgamos un contenido. ¿Sí? Y el último mito, es necesario enseñar a leer y escribir para evitar las brechas y que aquellos con experiencias incipientes o dificultades en lectura y escritura mantengan o aumenten esas dificultades en el tiempo. Bueno, es lo que nosotros más o menos hacemos y esto va muy de la mano con un proceso evaluativo, ¿no? Es decir, yo he enseñado tal cosa y vamos a ver hasta dónde el niño sabe, hasta dónde ha aprendido. Bueno, con la lectura debería de pasar lo mismo. Es decir, hoy han leído, supónganse, tienen su seguimiento ustedes,
Pedrito ha leído 20 palabras o ha leído la primera oración, estando en primer grado, ¿no? Ha leído la primera oración de un texto corto. Bien, esto es este lunes, el próximo lunes. A ver, Pedrito, ¿puedes continuar el texto? Bien, Pedrito capaz que no ha leído una oración corta, ¿sí? Mi mamá cocina. Hoy solo Pedrito ha leído mi mamá, ¿sí? Pero bueno, sé que de alguna u otra manera todavía está el flujo de lectura. Ahora tengo que ver por qué no puede leer más de lo que leí la semana pasada. Y ahí vienen los aspectos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿No hay alguna comprensión? ¿El texto es dificultoso? Bueno, hacer estas inquietudes para ver por qué Pedrito de un momento a otro ha comenzado a leer mucho y después no, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tengo un seguimiento y eso a mí que me permite, bueno, generar cierta potencialidad en Pedrito, porque sé que lee, solamente tengo que saber por qué no está pudiendo hoy hacerlo, ¿sí? O tengo a María, que María no puede leer Mi mamá cocina. Bueno, ¿qué pasa con ella? ¿Sí? Por eso es muy importante el seguimiento para ver qué es lo que está pasando con cada alumno y de alguna u otra manera poder responder a esa particularidad con una estrategia particular también. ¿Sí? Venimos hablando de que las escuelas son globalizadas, por lo tanto no todos los chicos van a aprender de la misma manera y no todos van a poder de la misma manera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el mito o la creencia aquí está en que, bueno, no hay que tomarlos a todos con la misma manera, ¿sí? Porque no todos van a aprender de la misma manera, porque no todos pueden de la misma manera, ¿sí? Entonces, una evaluación, un seguimiento constante va a evitar justamente que estas brechas se mantengan o se expandan, ¿sí? Eso es sumamente importante. Ahora pasamos a los métodos, ¿sí? Que bueno, aquí es muy discutible, por supuesto, sumamente discutible. Y el que quiera hablar me lo dice, porque es un tema que viene muy a cuenta. Los métodos, ¿sí? Muchos de ustedes tienen sus métodos, ¿sí? Algunos métodos implican como este, el método analítico o global, ustedes ya lo conocen, ¿sí? El objetivo del método es leer para comprender, ¿sí? La particularidad es que se va del todo a las partes, ¿sí? Supónganse un reloj, ¿sí? Al reloj lo veo entero, como un todo, pero sin embargo está compuesto por partes. Bueno, en este método vemos el reloj, no veo las partes, ¿sí? Eso que quiere decir que el todo es más importante que la partícula que conforma el todo, pero porque se entiende que si entiendo el todo, entiendo la parte, ¿sí? En lógica no está mal el entendimiento. Sin embargo, tal vez para alguien que no conoce cómo es un reloj, para alguien que no sabe que eso que ve es un reloj, para alguien que no sabe que ese reloj está compuesto por las letras R, E, L, O, J, o que cada letra tiene su sonido, bueno, no va a entender ese todo, ese reloj, porque no va a saber qué es, ¿sí? Y eso no lo digo yo, ¿no? Eso está como un postulado desde siempre, porque todo método tiene su pro y su contra. Bueno, aquí el pro es que se aprende más rápido, porque se va desde el todo a la parte, pero sin embargo en el contra está, bueno, ¿qué pasa cuando no sabe el todo? ¿Sí? Cuando no puedes reconocer esa amplitud general. Bueno, y ahí entra la cuestión de los debates de los métodos, y cuál es el método más oportuno, cuál es el más correcto, o cuál debería de ser el que se use por ciclos o por grados, ¿sí? Entonces tenemos al método global. Y posicionados en el método, vale hacer la aclaración. eh, Cuando hablo de conciencia fonológica como método que la provincia trae, no es para que ustedes saquen de sus prácticas los métodos que tienen, no. Aquí no viene nadie a hacer un imperativo de decir, este es un nuevo método, hagan este nuevo método. No, ¿sí? Porque, repito de nuevo, cada aula responde siempre a criterios distintos porque son alumnos distintos. Lo que trae este nuevo método de la conciencia fonológica es una sumatoria, ¿sí? Una adición, ¿sí? No está diciéndonos, bueno, con esto trabajen de ahora en más y lo que venían sabiendo, descártenlo. No, está diciendo que viene a sumar.
Porque si tengo tantos alumnos diferentes, y bueno, métodos diferentes tengo que usar para todos, porque sé que uno solo no funciona. Entonces es darles más herramientas con las que contar, ¿no? Eso es sumamente importante que ustedes lo reconozcan y lo entiendan así, profe, ¿sí? Hablar de conciencia fonológica como método que tiene la provincia es un método que suma, no que viene a quitar a los otros, sino que viene a convivir con los que ya estaban, porque se reconoce que los métodos que tenemos no son suficientes para todos. Entonces, se presenta este nuevo que de alguna u otra manera vemos nosotros, porque hemos tenido la experiencia de que genera resultados para estos alumnos que no pueden tenerlos con los métodos anteriores, ¿sí? Entonces, el global, ¿sí? Entendiéndolo como un todo que va a las partes. No me quiero detener tanto en esto porque ustedes ya lo conocen. Luego tenemos el sintético, ¿sí? Un método bastante interesante, a mi entender, porque se aprende, como dicen ahí los objetivos, a leer y a escribir a partir del dominio del sistema de escritura, ¿sí? Esto de nuevo, de alguna u otra manera, implica em, la dicotomía entre la parte y el todo, pero no es el todo lo que está aquí como objetivo, sino la parte, ¿sí? Es decir, desde lo más pequeño a lo que forma a lo más grande, ¿sí? Pero ¿cómo? Bueno, miren hacia dónde va el poquito, ¿no? Que representa el cerebro en operativa, en constante configuración. Miren las flechitas hacia dónde apuntan, hacia métodos silábicos, métodos alfabéticos y un método fonético, ¿sí? Los puntos de partida, como dice aquí el cuadro gris, son justamente el alfabeto, la sílaba y el fonema. ¿Sí? Sumamente interesante. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera este método lo que hace es trabajar la correspondencia. ¿Y qué es la correspondencia? Bueno, es la capacidad que el niño o que nosotros tenemos de decir, ajá, a este sonido que es la le corresponde la letra M, ¿sí? Pero porque yo sé primero que en el alfabeto la M suena como o al revés, porque sé que la que es el sonido en el alfabeto es la M, ¿sí? Hay una correspondencia, ¿sí? De acuerdo a lo que se enseñe. Si se enseña el sonido, la correspondencia va a ser ¿a dónde? Al alfabeto. Ahora, si se enseña el alfabeto, la correspondencia es hacia el sonido. Como ven, el orden de los factores no cambia el producto, ¿sí? Solamente que se enseña primero una cosa y después la otra. Sin embargo, y aquí siempre mi recomendación es enseñar primero el sonido, porque es lo que los niños traen. ¿Sí? Los niños siempre escuchan. Los niños aprenden a reproducir palabras porque las escuchan. ¿Sí? Somos tan insistentes, por ejemplo, cuando se tiene un nene, un bebé, decir mamá, papá, le hacemos los gestos con los labios, le hacemos el sonido, entonces ellos de alguna manera reproducen, porque hay de alguna manera una reproducción. ¿Sí? No quiere decir que ellos sepan cómo se escribe mamá ni cómo, no, es un bebé, pero sí hay una reproducción. Entonces ya traen cierta carga de información cerebral en donde están diciendo, bueno, mamá, ajá, eso tiene sonidos, porque yo como bebé intuyo un sonido, ¿no es cierto? Por eso reproduzco, porque automatizo ese sonido, nada más. Trae entonces el niño sonidos en su mente cuando ingresa al primer grado. Entonces, por ahí siempre lo mejor es trabajar con sonidos porque ya los trae. Y después decirle, bueno, ese sonido que vos conoces le corresponde a la letra M, a la letra P, a la letra L, ¿sí? Trabajar desde el sonido hacia el alfabeto es una buena manera de respetar las correspondencias y que no sea un cambio abrupto en el niño con los conocimientos que tiene y con los conocimientos que nosotros como docentes le vamos a otorgar. ¿Sí? Por eso me parece sumamente interesante este método. Sin embargo, ven es muy complejo, bueno, no tenemos tanto tiempo para desmembrarlo, sin embargo, van a tener ustedes la diapositiva, así que no se hagan problema. Y vamos al último método, que es el mixto, ecléctico o integral. ¿Eso qué quiere decir? Que combina todas las ventajas, tanto del global como del método anterior. ¿Sí? Y es interesante porque si los combina, eh, genera una percepción global con el aprendizaje de unidades menores, ¿sí? Es decir, ajá, yo ahora entiendo que el reloj está compuesto por la R, por la E, la L, la O, la J, y que cada una de esas letras corresponde a un sonido, ¿sí? El método
de alguna u otra manera, pretende una decodificación a través de la comprensión del contexto, ¿sí? Sin embargo, no deja de ser un poco más complejo porque vuelve al todo y desde la conciencia fonológica siempre se prima a la correspondencia, es decir, que primero si conoce el sonido, bueno, que conozca la letra y después conociendo esas partes pueda unir sílabas, después de unir sílabas pueda unir grupos consonánticos, después de grupos consonánticos forme palabras, después de palabras frases, oraciones, textos, es decir, va desde lo muy pequeño hacia lo más global. ¿Sí? Y tal vez siempre es lo más correcto, ¿no? Porque intuyo que es lo mejor, porque el niño va a aprender las pequeñas unidades, ¿sí? Y además, como digo, es mejor en el sentido de que a mí me ha funcionado con el ejemplo que yo les he dicho, ¿no? Desde mi historia personal. Es decir, cómo ha funcionado que yo a partir de cuarto grado aprenda a leer y a escribir, ¿sí? Entonces, a mí me ha funcionado. Y soy una prueba, no voy a decir conejillo de India, pero sí una prueba en la cual ese tipo de método ha funcionado. ¿Sí? He comenzado a conocer cómo se escribían, cuál era la correspondencia y después he ido aumentando la dificultad. Entonces, como ven, existen varios métodos y que también hay que decir que los métodos representan o no la realidad de cada uno, ¿no? Eso lo dirá cada uno de ustedes después, de acuerdo a sus prácticas. Representan o no la realidad y bueno, eso lo determinan ustedes, porque no con todos puedo enseñar de la misma manera, o no todos son para mi grupo de clase, ¿sí? O tal vez ustedes tienen casi su propio método, que también sería totalmente factible, viable, ¿sí? Porque conocen, repito, a su grupo humano, conocen el desenvolvimiento de su aula y la necesidad que tiene esa aula de aprender de otra manera y que capaz que esa otra manera nada tiene que ver con estos métodos, ¿sí? Bien. A la diapositiva 3. ¿Qué implica? Bueno, lo que les comentaba en un principio, ¿no? Las habilidades para el aprendizaje en la alfabetización. A mí, este modelo, repito, me encanta porque es literal cómo se forma la lectura. Es muy bueno. Miren las cuerdas o sogas, hilos, como le quieran decir ustedes, superiores, que comienza con la comprensión del lenguaje. ¿Sí? Porque les había dicho que los niños decodifican de pequeños, desde su contexto, desde su conocimiento del mundo. Bueno, en la lingüística eso quiere decir que ellos de alguna u otra manera comprenden algo del lenguaje. Comprenden muy mínimamente, mínimo la comprensión, pero comprenden, ¿sí? Pero porque de alguna manera viven en ese contexto, tienen una comprensión del mundo que va generando cierta información que la comprenden, ¿sí? Yo sé que afuera voy a encontrar árboles, pájaros, sé que adentro de mi casa no. Adentro de mi casa ya no puedo ver el cielo porque tengo el techo. Ya no pueden entrar los pájaros porque no pueden entrar, ¿sí? Aunque parezca tonto ese ejemplo, bueno, es así como comenzamos a pensar, ¿no? A deducir cómo funciona el mundo, en lo externo, lo interno, qué hay afuera, qué hay adentro, qué no se puede afuera, qué sí se puede, qué no adentro, qué sí, ¿sí? Vamos generando una comprensión de ese mundo. Y cuando comprendemos ese mundo es porque también comenzamos a comprender el lenguaje. Pero repito, muy mínimo, pero hay una comprensión. Entonces, cuando comienzo a comprender el lenguaje, se dice que hay un conocimiento previo, ¿ven? Hechos y conceptos, que puedo hacer, que no, y que está bien y que está mal. Pongámoslo en esas vertientes. Después tengo un vocabulario, porque comienzo a hablar como un niño, ¿sí? Sí, me puede faltar un poco de precisión, un poco de entonación para hablar bien, ¿sí? Ese bien siempre entre comillas, pero tengo un vocabulario, ¿sí? De alguna u otra manera. Ya puedo generar frases, pequeñas oraciones, ¿sí? Y comienzo en eso que pretendo formar estructuras lingüísticas, ¿sí? Y ahí tengo que sintaxis, semántica, porque sé, por ejemplo, que el cielo está afuera, ¿sí? Cuando sé que el cielo está afuera, tengo una estructura lingüística de contexto. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con eso? Sé que por fuera tengo un cielo y que por dentro tengo un techo. Tengo dos objetos, ¿sí? Y ahí formo una estructura de qué? De sentidos, porque la semántica es el sentido de las palabras, ¿sí? Entonces,
tengo mis sentidos y voy generando ciertas estructuras lingüísticas. Y después, al último, ven razonamiento verbal, inferencia, metáfora, ¿sí? En donde el niño por ahí comienza a jugar con palabras que generan esta cierta inferencia o metáfora para decir, bueno, quiere esta cosa, no la quiere, ¿sí? Como que comienza a jugar ahí con las formas de comunicarse. Y bueno, hay un conocimiento literario muy vago, más que nada con los conceptos de imágenes, como les decía, afuera el cielo, adentro el techo, más que nada desde ese circuito, ¿no? Y miren cómo se va formando con todos esos ítems los pequeños hilos que van trazando la cuerda. Más complejo aún, y ahí es donde estamos nosotros, es el reconocimiento de esas palabras. ¿Sí? ¿Con qué? Con la conciencia fonológica, es decir, con las sílabas, los sonidos, la decodificación, que es el principio alfabético, correspondencia ortográfica sonora, es decir, que le enseñamos que la A tiene tal sonido y que la B tal otro, y el reconocimiento automático de palabras familiares. ¿Ven cómo se conectan? El reconocimiento automático, ahí hay un error de tipeo, de palabras familiares, viene de la comprensión del lenguaje, porque el chico ya conocía palabras anteriormente. Entonces, ahora cuando yo le enseño nuevas, de alguna u otra manera tiene un conocimiento familiar parecido. Podemos jugar ahí con los sinónimos, por ejemplo. ¿Sí? O, por ejemplo, podemos jugar con los sustantivos externos. ¿Qué más hay afuera del cielo, además? De los árboles, de las aves. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque tiene ese conocimiento, ese reconocimiento automático, porque antes ha tenido una comprensión del lenguaje mínima, pero la ha tenido. ¿Sí? Y ven cómo se va uniendo esta cuerda cada vez más estratégico en la comprensión del lenguaje y cada vez más automático en el reconocimiento de palabras, porque nosotros le estamos enseñando cómo debe hacerlo, se van uniendo y generan la lectura competente, ¿sí? Que es la ejecución, coordinación, fluidez, el reconocimiento de palabras y la comprensión de texto. Pero ven cómo es importante reconocer que el niño tiene un bagaje de aprendizaje antes de entrar al primer grado y cómo podemos potenciar eso, trabajando eso, ¿sí? Con nuestra parte de conocimiento formamos todo esto hasta generar una lectura competente. Sí, sumamente interesante la imagen, ¿sí? Y hay alguna corrección, era Scarborough el que genera la imagen, no la autora anterior, me he confundido. Bien, pasemos a la otra diapositiva, ya nos está quedando poco, si mal no recuerdo. Habilidades para la enseñanza de la alfabetización. Lo que hemos visto allá es para el aprendizaje, profes, ¿sí? Esta es para la enseñanza en la alfabetización. Pero ven cómo de alguna u otra manera, miren a la nena que está leyendo y miren a la mano que está escribiendo, ¿hacia dónde van primero las flechas? Hacia el lenguaje oral, hacia la conciencia fonológica, hacia el principio alfabético y hacia el vocabulario. Es decir, van hacia dónde? Hacia estas dos cuerdas. Primero pasan por acá, después van a ir para acá. ¿Sí? Miren. Las flechas apuntan en dirección de derecha a izquierda a este recuadrito. ¿Y qué representa este recuadrito? Bueno, estas dos cuerdas, estos dos modelos. La comprensión del lenguaje y el reconocimiento de palabras. ¿Para qué? Una vez que se entienda todo esto y que se trabaje de manera conjunta con todo esto, recién voy a escalar o voy a ir hacia algo más avanzado. En la nena voy a buscar, una vez que sepa todo esto, la fluidez y la comprensión. Y una vez que todo alumno sepa todo esto, recién voy a buscar en la escritura la caligrafía, ortografía, la planeación, textualización y revisión. ¿Sí? ¿Ven cómo los contenidos se amalgaman, se fusionan o son bloques? ¿Sí? Los contenidos sí dependen unos de otros, sí son subordinados. ¿Sí? Depende que para que todo esto suceda, primero entienda esto, se dé estos dos. ¿Sí? Y recién voy a poder buscar esto. ¿Por qué? Porque esto es más complejo. Esto es más sencillo. Trabajo desde lo que se sabe y le imparto lo que yo sé para hacer una fusión y generar esto. ¿Y qué es esto? Bueno, todo esto. Pero siempre es escalonado, ¿sí? No es desde un lleno. Por eso decimos que el método global por ahí un poco chocante. No que no es factible, sino que es chocante, porque se va de todo esto primero, ¿sí? Y después se ve esto. Vamos del todo a la parte. Y por ahí un poco complejo, porque es volver hacia atrás para el niño. Entonces, volver hacia atrás implica una cierta dificultad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo enseño? Bueno, de la misma manera que se aprende, ¿sí? Desde lo más pequeño, que es todo esto, comprensión del lenguaje,
es la manera en la cual yo voy a enseñar como docente, con su lenguaje oral, con su conciencia fonológica, y ahí está la correspondencia con los sonidos que les decía, bueno, ellos traen sonidos, trabajemos con esos sonidos. Su principio alfabético, ¿qué letras conocen, por ejemplo? En el jardín. Al jardín siempre le están enseñando las vocales, ¿sí? Entonces tienen un principio alfabético, entonces trabajar con eso. Bueno, ahora le agregamos las consonantes y empiezo a formar qué grupos consonantes. Por ejemplo, sé que no es un contenido de primero, sino de segundo grado, pero dando un ejemplo, ¿sí? O trabajo con su vocabulario, que lo puedo hacer en primer grado, ¿sí? Pero como ustedes son de tercero, ustedes casi todo esto ya lo tienen trabajado. Entonces, buscar esto, buscar siempre que estos cuatro ítems o que todos estos conceptos de la soga, de la cuerda, estén completos, les va a permitir a ustedes llegar a estos, que son los que están buscando, ¿sí? Entonces, ¿cómo enseñamos? Bueno, de la misma manera en la que el niño aprende, desde lo más pequeño hacia lo más global, ¿sí? Y después, si hay como más pasos específicos, entre comillas, porque repito, esos pasos pueden o no darse porque cada contexto áulico es totalmente divergente. Y hay un contexto de habilidad para la enseñanza que se da desde este cuadrito, desde esta imagen, ¿no? Se comienza siempre del lado izquierdo superior y si hay aprendizaje se continúa el desarrollo de las habilidades en una progresión de lo simple a lo complejo, el aumento de la autonomía del estudiante, ¿sí? Después, ¿a dónde se va? Hacia la socialización de forma directa de los objetivos de aprendizaje, es decir, ahí que tiene el docente, bueno, la responsabilidad de mediador, ¿sí? El docente le tiene que dar el objetivo claro del aprendizaje que el docente espera de ese niño. Si yo te enseño eso, yo estoy esperando que vos aprendas esto, ¿sí? También ser claros con lo que se espera ayuda al niño, bueno, a decir, en esto me voy a focalizar y en esto voy a hacer hincapié, ¿sí? Una vez que socializa el docente la forma directa de los objetivos del aprendizaje, se enseña, ¿sí? Porque ya tengo mi objetivo, entonces tengo que enseñar ahora. ¿Y cómo es esa enseñanza? Explícita y modela el paso a paso. Por ejemplo, si enseñáramos lectura, una lectura eco. Mi objetivo hoy para ustedes, chicos, es que podamos leer con fluidez las primeras 10 palabras de nuestro texto corto, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta que no todos los chicos de tercer grado leen, o no por lo menos leen con la precisión y la cantidad de palabras por minuto que deberían leer. Eso es sumamente importante, ¿no? Hay que plantearnos objetivos reales, ¿sí? Yo no puedo ir de la nada, si tengo un curso de 30 alumnos y de esos 30 15 me leen, y decir, bueno, voy a trabajar con esos 15 a una cierta cantidad de palabras. Supónganse esos 15 eh, leen 60 palabras por minuto. Bueno, les voy a aumentar a ellos la cantidad. Ajá, les aumento a ellos la cantidad, pero tengo otros 15 que no pueden leer ni siquiera 30 palabras por minuto. Pero yo estoy aumentando otro grupo. Entonces ahí hay que trabajar de manera coordinada también, ¿no? Porque si nos desfasamos en dos grupos, el trabajo también para nosotros es más complejo, ¿sí? Imagínense tener que preparar dos clases con distintos tipos de cantidades de palabras, ¿sí? Es como prestar atención a muchas cosas en un mismo módulo, por ejemplo. Entonces, ¿qué sería lo recomendable? Intentar acercar a estos 15 que no pueden a los 15 que sí. ¿Cómo? Porque también es, uno por ahí cae en la idea de que si yo me centro en los que menos saben atrás de los que más sé y se genera el efecto Mateo, bueno, ahí juegan muchas estrategias que podemos pensar, ¿no? Por ejemplo, si tengo utópico el número, ¿no? Si tengo 15 y 15 15 que saben leer y 15 que todavía les cuesta, bueno, sentarlos en parejas, por ejemplo, y que el que sabe leer acompañe en la lectura, que de alguna manera, de alguna u otra manera otorgue seguridad al que no puede. ¿Por qué? Porque es un refuerzo, mi otro compañero. Si no hace una palabra difícil, él me la va a decir, él o ella. Entonces voy a poder repetirla hasta que la repita, hasta que me salga bien. Pero porque trabajo en equipo, porque tengo a alguien en quien apoyarme. ¿Sí? Eso también está bueno por ir cuando ustedes, porque siempre es desventajoso nuestro trabajo, ¿no? Somos uno frente a 30 por ejemplo, y es como un poco complejo eso también. Entonces, por ahí apoyarnos en estos niños que sí pueden leer, no solo sirve como ayuda para nosotros, sino también para el niño que no puede, porque de alguna u otra manera está generando una seguridad y un acompañamiento, ¿sí? Y la guía somos nosotros, porque somos la autoridad, entonces guiamos.
enséñale esto, fíjate si le puedes enseñar de otra manera, si pueden repetir juntos, si pueden leer de a pares, si pueden leer de a dos, si podemos leer en eco, ¿sí? Como para poder también trabajar una seguridad, ¿no? Porque les había dicho que los alumnos no es que no quieren leer, sino que no pueden. Y bueno, a veces en eso de no poder entran muchas cuestiones también de seguridad, ¿no? De autoestima. Tengo miedo de que se rían por cómo leo, porque me trabo, o tengo miedo de que porque leo bien se rían también por eso, ¿no? Porque el que lee bien lee con tonos a veces, ¿sí? Con la exclamación, con la interrogación, lee. Entonces por ahí eso genera eh, para alguien más un ápice de burla. Y bueno, eso también genera una cierta frustración y después genera que el chico no quiera leer, etcétera, etcétera. Sí, también el hecho de no poder leer implica una cuestión de autonomía, de seguridad, de independencia. Por eso también la importancia de este aprendizaje, ¿no? Bien, entonces la enseñanza explícita y modela el paso a paso, ¿sí? Aquí estamos nosotros y bueno, con todas estas cuestiones que menciono, ¿no? Si hay una diversidad de lectores, bueno, generar estrategias para poder siempre ir en conjunto, sin tanta grieta también, porque después se nos complica. Una vez dada esta enseñanza, se abren diversos espacios de práctica, ¿sí? Supónganse, hoy hemos leído. Doy un ejemplo, Caperucita Roja, un texto adaptado mucho más corto que el cuento original. Bueno, hemos leído acostado hoy, mañana que tenemos de nuevo lengua, volvemos a leer. Tal vez no todo, sino leamos el primer párrafo, todos juntos. ¿Sí? Comenzamos a leer todos juntos, en ecos, por grupos, o traemos figuras de Caperucita Roja, el lobo, el bosque, o comenzamos a dibujar en las carpetas todas esas imágenes que generan el texto. ¿Para qué? Para ayudar al niño a comprender más la historia. Porque también algunos no leen, no porque no pueden, y ahí sí está el que no quieren, sino porque no están queriendo entender mucho la historia, ¿no? El contexto narrativo. Entonces, por ahí, imágenes, dibujos, si bien aislados, operan en función de entender mejor el texto, ¿no? Y eso los ayuda a que, bueno, entonces voy entendiendo la historia y la puedo ir leyendo. ¿Sí? La leo con más seguridad porque ahora sí entiendo de qué va Caperucita, ¿sí? Un espacio de práctica puede ser ese, o el que consideren apropiado ustedes, ¿no? Y por último, vamos de nuevo hacia la evaluación formativa continua, que es lo que les decía en las creencias, ¿sí? Que el niño pueda de alguna u otra manera tener el hábito de que va a ser evaluado, también va a implicar una cierta responsabilidad, una cierta rigurosidad, es decir, bueno, la señora mañana va a tomar lectura, por ejemplo, o me va a decir léeme 10 palabras, bueno, entonces yo voy a ir practicando en mi casa, mientras voy caminando a mi casa, mientras me estoy bañando, mientras estoy tomando la chocolatada, puedo tener un libro o puedo ir repasando las palabras que he copiado hoy en el pizarrón, sea de matemática, de lengua, de sociales, de naturales, puedo ir repasando estas palabras como quien practicar mi lectura. ¿Para qué? Para que en el hecho de la práctica, perdón, mejor dicho, en el hecho de la evaluación, los niños tengan la práctica de decir, bueno, en mi casa o en el transitar normal de mi vida voy a ir diciendo palabras, voy a ir leyendo lo que pueda. ¿Para qué? Para habilitar siempre esta cuestión de ir leyendo constantemente, ¿no? Para justamente ganar seguridad, ganar vocabulario, ganar conocimiento. Pero siempre que esté en pie la cuestión de, bueno, los voy a evaluar, chicos, ¿sí? Entonces necesito que practiquen. Porque em, aquí hay cosas muy particulares con el hecho de practicar, ¿no? Porque ustedes me dirán, ¿y cómo practica mi alumno que tiene padres analfabetas? Mm, claro, ahí no hay un padre que, más que decir, a ver, hijo, sentate a leer, más que eso no va a poder hacer. ¿Sí? Porque no va a ser un modelo como nosotros, porque no puede leer el papá, porque él tampoco ha aprendido a leer. Entonces, si él no puede modelar, no le puede decir que, no sé, el niño está leyendo em, tractor, por ejemplo. Tiene que leer tractor, pero él dice tractor. Y bueno, el padre, mucha diferencia más que auditiva, no va a reconocer. Entonces no va a poder decirle, mira, hijo, lee bien porque te estás equivocando, te está faltando, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No muchas familias, ellos tampoco no es que no quieren, sino a veces que tampoco pueden, pueden seguir a sus hijos porque no tienen los conocimientos necesarios y básicos como es la lectura,
¿sí? Entonces eso también se complica y hay que reconocer los contextos también. Por eso siempre digo que esto se trata más de una jornada de humanizar a lo que nosotros siempre estamos acostumbrados a conceptualizar o a tenerlo con números o con estadísticas, ¿sí? No pueden porque tampoco saben los papás, entonces por ahí no hay un hábito porque ellos tampoco saben cómo guiar, porque tampoco tuvieron la guía, por distintos motivos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay que ver cómo podemos guiar, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer? Tal vez a ese alumno, bueno, darles más palabras, otorgarle un texto aparte como para que tenga herramientas que pueda ir leyendo, palabritas fáciles, ¿sí? Como para que con lo que él también sepa pueda ir practicando y después nosotros vamos evolucionando eso en el colegio porque tenemos las herramientas, ¿sí? Bueno, miren abajo en la parte inferior lo que les decía, ¿no? Independiente cuando ese niño solo puede leer, cuando tenemos esos 15 que pueden leer, bueno, ese independiente puede apoyar al otro, al que no lee, ¿sí? Y ahí tenemos una independencia con alguien no independiente que se van complementando, ¿sí? Y después, bueno, el apoyo, ¿ven? El apoyo entre ellos, entre los pares, ven a los niños jugando, bueno, es el apoyo que ellos también deben de tener, porque es un grupo, que el grupo tiene que ser un apoyo constante, trabajando entre todos, todos podemos ir a la par, y el apoyo de la casa, ¿sí? Pero repito, es algo que por ahí escapa mucho de nosotros y que son contextos difíciles, porque tenemos niños de contextos difíciles, entonces es un poco complejo trabajar con ellos o decir que podemos tener un apoyo familiar porque, bueno, no solo es económico, sino familiar o cualquiera fuera el motivo, ¿sí? Bien, pasamos a la otra diapositiva. Entonces, ¿cómo se debe enseñar? Son como preguntas o ítem básicos, ¿no? Las escuelas deben desarrollar un modelo de trabajo sistemáticamente con los dos procesos fundamentales, la transcripción, el nivel inferior, lo que nosotros veíamos, y la composición, el nivel superior, ¿sí? Que explican procesos que deben desarrollar los niños para alcanzar el nivel de experticia que requiere planificar, textualizar y revisar. Este ítem es como que está muy planeado para la escritura, ¿sí? Bueno, la enseñanza directa o explícita, que es lo que nosotros estábamos hablando recién, la capacidad de comunicar objetivos claros, la sistematización y estructurización para la organización del aprendizaje en la práctica de la ruta creciente y compleja, es decir, vamos de actividades sencillas hacia un aumento en dificultad. Por eso siempre repito la cuestión del sonido, trabajar con el sonido, que es lo que atraen, lo más básico, lo más sencillo, y después ir otorgando todas estas cuestiones que hacen más compleja a la enseñanza de la lectura. Y la evaluación formativa, que es fundamental para reconocer el grado de dominio de las habilidades de lectura y escritura, ¿sí? Que es lo que habíamos hablado desde un principio. Bien, y como para ir cerrando, y así después les otorgo las palabras a los que quieren consultar algo, la literacia temprana, que es algo que había quedado como muy allá, muy sondeado por encima, aquí también va a quedar un poquito más claro. La literacia temprana tiene que ver con esta cuestión de que los niños no aprenden, perdón, que el cerebro no tiene una predisposición ante la lectura, sino más bien que tiene procesos de aprendizaje para poder generar esa lectura, ¿sí? Seguramente algunos ya han visto este cerebro, se habrán cansado de verlo, pero bueno, es como el que más nos ayuda a estructurar la explicación. Como ven ustedes, cada color representa un lóbulo del cerebro y cada cerebrito, cada color, cada lóbulo, salvo el cerebelo, tiene una flechita. Esas flechitas indican qué es lo que hace cada parte del cerebro, ¿sí? Por ejemplo, el frontal, que es violeta, trabaja la planificación textual, ¿sí? También, ¿qué es? Si trabaja la planificación textual, quiere decir que es un motor, porque con él estoy pudiendo planificar textualmente. Y antes de planificar, ¿qué más tengo? Estructuras sintácticas. Es decir, ¿cómo planifico yo? Si yo tengo un objetivo, y que supónganse en la jornada de hoy, mi objetivo es hablarles de alfabetización, bueno, mi cerebro que ha trabajado ha sido un motor para pensar la planificación textual del discurso que estoy diciendo.
y está a su vez generando estructuras sintácticas. Es decir, si yo voy a hablar de alfabetización, no puedo venir y hablarles de qué he comido ayer, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mis estructuras sintácticas responden a quién, a mi planificación textual. ¿Y cuál es mi planificación textual? Capacitarlos en alfabetización, darles una charla de alfabetización. ¿Sí? De todo eso se encarga mi cerebro, mi parte frontal, que es el motor. ¿Sí? Después, ¿qué más existen? Bueno, recuperaciones léxicas, cajas de letras, que son de alguna u otra manera almacenamientos en donde tenemos todo este conocimiento de mundo, de palabras, de decodificaciones, de correspondencias, etcétera. ¿Sí? Entonces, con esta idea, ¿qué es? Que el cerebro eh, aprende a leer, ¿sí? Aprende, no nace con la habilidad. Sí, nace con la habilidad de qué? De tener estructuras, de tener palabras, de decodificar, de contextualizar, para que después nosotros como docentes las recuperemos con nuestros conocimientos y podamos formar con eso palabras, frases, oraciones y después lo más complejo, textos para ejercer la fluidez y al último la comprensión. ¿Sí? Dentro de la literacia temprana tenemos una primera definición, son varias, pero para mí la que más viene a cuenta es la siguiente, de Suro, y además es muy contemporánea, a mí en 2019, se refiere a las habilidades, conocimientos y actitudes desarrolladas antes del inicio del proceso formal de aprendizaje de la lectura y escritura. ¿Sí? Volvemos al mismo. El niño no empieza a aprender cuando está en primer grado, el niño ha aprendido desde que ha nacido, porque ha comenzado a decodificar ciertas cosas. ¿Sí? No tiene un contenido académico, podemos decir, hasta que está en la escuela, eso sí lo podemos decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene una currícula, no tiene un orden, no tiene nada establecido en el nivel o en nuestro sistema educativo. Eso sí podemos decirlo, pero no es que no aprende nada, viene con un bagaje de conocimientos que nosotros exponenciamos cuando está en primer grado o cuando transcurre su vida académica. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es la literacia temprana? Todo aquello que el niño trae y qué es lo que nosotros potenciamos. Sonidos, contextos, primeras palabras, reconocimientos de correspondencia. Inclusive si nos dice, no sé, si nos dice tractor, bueno, a nosotros ya nos queda poco recorrido en la palabra tractor. Nos queda decirle, mira, tienes una C entre medio de tra y de tor, que forma tractor. ¿Sí? Pero porque es una habilidad que el niño ha traído, es un conocimiento de palabra, incompleto, por supuesto, pero que ya trae. Entonces, ¿qué hace eso nosotros? Nos posibilita un trabajo mucho más fácil, por ejemplo, ¿sí? De decir, bueno, mira, entre medio de esas dos sílabas, tienes una C, un sonido de k, que forma la palabra tractor, ¿sí? Y así ir trabajando con cada conocimiento que el niño trae. Y dentro de la literacia temprana, estos ejercicios son muy buenos. La literacia temprana habla de que, si venimos hablando de que es mejor enseñar desde el sonido porque es lo que el niño trae, entonces esos sonidos, de alguna u otra manera, tienen nombre de precursores, que ustedes ya lo deben de conocer, ¿sí? ¿Precursores en qué sentido? Porque son previos al curso o proceso de lectura. ¿Sí? Como por ejemplo, aquí tenemos algunas actividades. Aislar fonemas. Consiste en reconocer los sonidos individuales de una palabra, ¿sí? Por ejemplo, en mesa, yo sé que los sonidos que conforman la palabra mesa es la M, la E, la S y la A, ¿sí? Pero individualmente tengo esos sonidos, pero en conjunto tengo la palabra mesa. Lo mismo sería con la palabra uva, ¿sí? Eso también que va potenciando más adelante. Si yo sé qué sonidos tiene, bueno, voy sabiendo después cómo va a ser mi correcta escritura. Porque hasta aquí hemos hablado más que nada de lectura, ¿sí? Pero la escritura después, porque yo conozco mis sonidos y porque conozco la potencial referencia que hace a que tiene ese sonido, porque por ejemplo hay muchos sonidos que comparten, perdón, hay muchas letras que comparten un sonido, como por ejemplo la C y la K. ¿Sí? Bueno, yo por lo menos ya sé que si no sé cuál es la C, perdón, cuál es el sonido de K, si es la K o la C, bueno, ya estoy más o menos cerca, ¿sí? Entonces, evaluar o tener en cuenta los precursores como un potencial elemento, más que nada en el aislamiento de fonemas, potencia después la escritura. Después, la identificación de fonemas. Consiste en reconocer los mismos sonidos en diferentes palabras. ¿Sí? ¿Cuál es el sonido que se repite en silla, en sapo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? O en sapo y sombrero. ¿Cuáles son los sonidos que se están compartiendo?
Y bueno, eso que representa la capacidad del vocabulario. ¿Sí? Pero ven cómo vamos trabajando con lo mínimo y vamos de alguna u otra manera involucrando contenidos más precisos. Otro ejemplo sería la combinación de fonemas, ¿sí? Luego de escuchar sonidos aislados, combinan para formar palabras, ¿sí? Si yo tengo la la A, las y la A, ¿qué puedo formar con esos sonidos? ¿Sí? Masa, por ejemplo, ¿sí? O si no tuviera dos A y si tuviera la A y la ts, ¿qué puedo formar? Más. ¿Sí? Es decir, ir jugando con eso para que el niño no solo trabaje el cerebro, sino que también trabaje la percepción de las letras y cómo se van formando las palabras, ¿sí? Y otro ejemplo es el de segmentar fonemas. Es individualizar los fonemas que componen una palabra, casi como si fuese el aislamiento de los fonemas, ¿sí? Solamente que la segmentación por ello está más tratada en el hecho silábico, ¿sí? Oso, sapo, pelota. Por eso segmentación. Bueno, y dentro de de esas sílabas, por ejemplo, de pelota, la P, ¿qué sonidos tengo? La P y la E, por ejemplo. ¿Sí? Por eso más que nada segmentación. Porque como ven, vamos de alguna u otra manera desde lo más sencillo, que ha sido aislar fonemas, hacia lo más complejo. Bueno, escucho más fonemas repetidos, ahora tengo fonemas, ¿qué palabras puedo formar con esos fonemas? Bien, formo palabras con esos fonemas, ahora si tienen sílabas o no esos fonemas, y qué sonidos tienen esas sílabas, pero ven cómo va cursando desde lo más pequeño hacia lo más difícil, de un cierto modo, ¿sí? Por último, y creo que me quedan dos, ajá, una diapositiva más. ¿Para qué todo esto, no? ¿Para qué siempre hablar desde lo pequeño hacia lo global? Bueno, porque genera estas fases que son muy interesantes, que van desde lo micro a lo macro, ¿sí? La fase prealfabética, bueno, trae cuenta todo lo que venimos hablando, todo lo que los niños poseen previo a la inserción escolar en primer grado. ¿Cómo trabajar con eso? ¿Para qué? Para después pasar a la fase alfabética parcial. Bueno, es donde los niños comprenden que las letras representan sonidos del lenguaje hablado. Miren, ¿no? Lenguaje hablado, o sea, el niño ya viene hablando. Le falta reconocer cómo es esa habla, cómo se compone, qué tiene, ¿sí? O sea, sabe de los sonidos, eso es indiscutible, sabe los sonidos. Ahora que le está faltando una correspondencia. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Por qué? Porque les enseñamos los alfabetos, les enseñamos grupos consonánticos, les enseñamos palabras, ¿sí? Pero porque ya tenemos desde dónde trabajar. ¿Para qué? He enseñado la función alfabética parcial porque trae los sonidos de la prealfabética, puedo pasar a la fase de alfabética consolidada, en donde los niños, que sería la tercera, comienza a tener una escritura y una lectura apropiada. Miren el ejemplo de arriba. Puede comenzar escribiendo caballo con K. Después se da cuenta, porque escribe y porque de alguna u otra manera sabe las correspondencias, que caballo no es con K, aunque comparta el mismo sonido con C, sino que es con C. Pero miren ahora el ejemplo. Ahora está con Y en vez de doble L. Bueno, sigue cometiendo errores, pero sin embargo, a la larga, en la fase consolidada, va a llegar a que caballo se escribe con C de casa y con doble L. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque ha habido una progresión para que esta fase se dé a partir de estas dos, ¿sí? Y luego nosotros podemos decir que cuando hemos fusionado estas dos como docentes, lo previo y lo que nosotros damos, y genera esto nuevo, vamos nosotros a tener lo último, la alfabética completa, donde el niño va a poder leer todo el texto, ¿sí? Y cuando lee el texto, a nosotros ya nos queda ver cómo funcionan esas competencias de lectura y escritura. ¿Qué es lo que falta? ¿Sí? Está faltando que la competencia de lectura, por ejemplo, sea más precisa. ¿O qué está faltando? ¿Está faltando que en la escritura sepa diferenciar la B larga de la B corta? Bueno, pero ya son cosas más pequeñas, pero porque ya sabemos que pueden leer, que pueden escribir, porque ya saben todo lo otro. ¿Sí? Bien. De todas maneras, esto se los voy a pasar, no sea un problema, no lo leemos para no hacerlo tan largo, ¿sí? Pero estos son los puntos como básicos de cada fase. Bien, profes. Estoy viendo aquí
que algunos se van uniendo al grupo, me parece genial. Los que ya están también, vuelvo a colocar porque seguramente entre tantos mensajes se fue perdiendo la información. Vuelvo a dejar el link del grupo de WhatsApp. ¿Para qué? Para que les pueda subir todas estas cosas, ¿no? Y para que alguna consulta que tengan, ustedes no las van requiriendo a los administradores del grupo, que somos los tres profes que dictamos la jornada de alfabetización. Por supuesto, el grupito va a quedar cerrado por una cuestión de no perder el grupo porque todos tenemos muchos grupos, ¿sí? Así que les vuelvo a mandar para que los que no se han unido aún lo hagan, ¿sí? Esto más que nada para facilitar todas las consultas que existan. Bien, profes, va a haber un trabajo final corto, prometo que es sumamente corto. Em, lo tengo que subir, nosotros nos vamos a manejar donde en Classroom, profe, ¿sí? Al Classroom se los voy a dejar, por eso mi insistencia de que se unan en el grupito de WhatsApp, porque nos parece una aplicación bastante fácil de manejar, no tiene mucho, una interfaz muy compleja, y quedan todos subidos, ¿sí? Una vez que se terminen de unir todos al grupo de WhatsApp, voy a enviar un link de clase que va a estar con el nombre El Camino de la Alfabetización y ustedes van a ver como docentes a nosotros tres, a mí, Raúl Roldán, Betina Córdoba y Marcelo Sánchez, que son los otros dos profes que van a dar las otras dos jornadas, como administradores que vamos a estar nosotros corrigiendo estos pequeños trabajos de cada módulo, ¿sí? Porque cada módulo tiene un trabajo práctico que debe de ser aprobado. ¿Para qué? Para pasar a la otra, a la otra jornada, ¿sí? Que los trabajos son muy mínimos, pequeños, breves en lo posible, para poder nosotros que eso generar un insumo de consultas, un insumo de respuestas ante dudas, y más que nada para tener un conocimiento de que todo lo que aquí tratamos es entendido o es tomado a cuenta. Sí, profe, por eso después les subimos el Power y demás como para que tengan la información a la hora de poder elaborar los trabajos. Nuestro trabajo, ¿cuál va a ser? Algunos, aquí les voy dejando el link, si se quieren ir uniendo a la clase como ustedes quieran, ese sería el link para escanear los que están con una compu y tienen el celular aparte, lo pueden ir haciendo, si no, después paso el código. Nuestro trabajo todavía no lo he subido porque estoy tipeándolo para que quede completo, pero va a estar subido hoy a la tarde, una vez que termine la capacitación del turno tarde, ya va a estar subido. ¿En qué consta el trabajo? Yo lo hago sencillo, ¿no? Necesito que, supónganse, por escuela, eh, sean dos turnos, turno mañana y turno tarde. Y que por cada turno haya tres profesores o tres docentes de tercer grado. O sea, un total de cuánto? De seis docentes en la institución, ¿no es cierto? Tres mañanas, tres tardes. Bueno, para no hacer un trabajo tan repetitivo, porque las dudas de muchos seguramente es la duda de todos, o la sugerencia es la misma, hemos decidido con los profes trabajar del siguiente formato. Si tengo tres docentes del turno mañana y tres del turno tarde, que esos grupos o que ese plantel de docentes sea un grupo. El grupo de la mañana y el grupo de la tarde, para trabajar en conjunto. Por lo tanto, si tengo dos turnos en un colegio, perdón, en una escuela, tengo seis docentes, tres de mañana, tres de tarde, ¿cuántos trabajos voy a tener? Dos. Uno de los docentes de la mañana y uno de los docentes de la tarde. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En función de qué? Repito, porque tal vez, como al compartir siempre el mismo turno, por ahí las cuestiones a analizar son las mismas, ¿sí? Entonces, ¿para qué enviar tres trabajos de lo mismo cuando podemos enviar uno solo? ¿Sí? Entonces, de todas maneras, quedan las pautas escritas, van a estar en el trabajo, van a quedar escritas en el trabajo las pautas, pero sería así, ¿sí? Si tengo dos turnos, bueno, los docentes del turno mañana van a hacer un trabajo y los docentes del turno tarde van a hacer el otro trabajo, ¿sí? Por supuesto, yo que voy a necesitar, y ahí en las pautas les dejo los nombres y apellidos de cada uno de ustedes, voy a necesitar los query con el DNI, porque recuerden que necesito esos datos precisos, y voy a necesitar después que los suban a dónde, aquí, al Classroom, ¿sí? En formato archivo. ¿Sí? Ahí les voy a dejar yo también una hoja en la cual ustedes van a poder hacer desde ese Word, ¿sí? Ocupándola,
esa hoja para poder hacer con el mismo formato de membrete que usamos nosotros. Y por supuesto que una vez que terminen, tienen que decirnos a qué módulo representa ese trabajo. El aula está separada por los módulos, ¿no? El primero es el camino de la alfabetización, que soy yo, ¿sí? Después va a venir el de lectura y después el de escritura. Si yo les pido un trabajo de alfabetización, lo depositan en el casillerito de alfabetización. Así quedan todos ordenados. Pero de igual manera, si depositáramos mal, por eso les pido que pongan el módulo al que representa el trabajo. ¿Sí? Así si está en el módulo 2, bueno, yo voy a leer que dice módulo 1, lo muevo y lo tengo listo. ¿Sí, profes? Bien, este código recuerden que está aquí solo para acceder al aula, no al trabajo, que yo al trabajo se los voy a subir una vez que termine la jornada de la tarde. Eh, y el trabajo tiene una fecha límite de entrega hasta el viernes 14, hasta las 23:59, porque como repito, va a ser un trabajo en grupito y es solamente problematizar, no les he dicho la consigna, perdón, es solamente problematizar y decirme por qué ustedes creen que en sus escuelas o en sus aulas no se puede dar la alfabetización. ¿Por qué creen? ¿Sí? ¿Por qué creen que no se está pudiendo llegar a alfabetizar a los niños? ¿Sí? Es por la lectura, es por la escritura, es por la falta de una actualización en la currícula, es por factores externos, por factores sociales, por factores familiares, por factores institucionales, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes? De todas maneras, la consigna va a estar, repito, en el trabajo, pero es como para que lo vayan pensando, ¿sí? Esa sería la consigna en la cual van a tener que trabajar ese grupo de docentes, hacer un texto de no más de una carilla, en donde ese insumo a nosotros nos va a servir para tomar como, bueno, como punto de partida la próxima jornada con nuestra compañera y decir, bueno, si tenemos estas problemáticas, ¿cuáles serían las estrategias para la lectura y la escritura en el aula? Porque eso es lo que van a trabajar ustedes más adelante. Pero necesitamos que nos problematicen para decir, bueno, esto y esto les podemos ofrecer como estrategias, ¿sí? Darles a ustedes una cierta solución que puede tener distintas versiones porque cada uno después la va a modelar de acuerdo a lo que necesite, ¿sí? Pero necesitamos tener ese insumo para decir, bueno, esto y esto les podemos aportar nosotros, ¿sí, profes? Bien, los que no se han unido aún en el código QR, no sean drama, les voy a dejar el link de unión en el WhatsApp, no sean problemas, repito. Y bueno, aquí hasta aquí llegamos, les agradezco un montón su atención. He tomado nota de todo lo que ha ido pasando en el chat. Esto va a quedar, repito, grabado para que todo aquel que no ha podido presenciarla después la tenga libre para las reiteradas veces. Así que les agradezco nuevamente toda la predisposición y todo el cambio que están haciendo para nuestros alumnos, porque así como una docente ha sido un cambio para mí, hoy ha potenciado que yo pueda estar frente a ustedes. Así que imagínense hasta qué tanto llega nuestro compromiso como docentes, ¿no? Ayudar a quienes realmente es necesario ayudar también. Así que les agradezco y bueno, dejo la apertura. Todavía nos quedan unos 22 minutos. Se ha planeado hasta las 10:30. Si terminamos antes no hay problema, pero dejo abierto si alguna consulta que de preferencia necesito que sea así hablada, no tanto escrita, para que la podamos charlar. Pero si no hay ninguna consulta, bueno, lo damos por cerrado, pero espero que haya alguna, profesor. Así que el que quiera o la que quiera, active el micrófono y la hace, o alguna sugerencia o comentario de la jornada. Yo mientras estoy viendo el grupo de WhatsApp, ¿sí? El que quiera tiene la palabra. Profesor, buen día, muy clara su clase. Buenos Le días, quería sí, consultar si puede enviarnos nuevamente el link para unirnos a las clases del WhatsApp. del WhatsApp, bien, les vuelvo a enviar. Ajá, de paso estoy viendo la profe, a ver, ah, estoy leyendo aquí los mensajes, ¿sí? Ajá, bien, en el caso de que tengan un docente por turno, bueno, ahí lo podrían hacer conjuntos, no hay problema, ¿sí?
Siempre en función de que ustedes se sientan más cómodos trabajando, bueno, mejor. Si son poquitos, no hay problema. El ejemplo que yo he dado, por supuesto, es un número muy, muy, muy grande, pero era como un ejemplo. Si son uno solo por turno, bueno, no hay problema. Siempre cuando ustedes consideren que trabajar en grupo les resulta más fácil, lo hacen, ¿sí? No, no hay ningún problema. Eso lo manejan ustedes. Siempre que el número sea pequeño en turnos, nos unimos, no hay drama. Podría cambiar. Ah, esto es de hace rato. Ajá. Necesito el enlace. Hay PDF, la profe Magali Verón. No sé si se refiere, profe, al PDF como Power o al PDF de más información. Los trabajos, profe Silvia Carolina Ríos, es el código QR que ha estado aquí. Si no, yo le voy a enviar por WhatsApp el enlace del Classroom y ahí van a ver ustedes cuando ingresen al enlace del Classroom el trabajo colgado, ¿sí? Para poder resolverlo. Estoy respondiendo las dudas que leo, ¿no? Bueno, como me uno al grupo de WhatsApp, ahí les he pasado el link. En mi escuela solo cuentan con sección única. Bien, perfecto, profe Ramona, no hay problema. Repito, si cuenta con una sola sección, bueno, será el docente que trabaje y puede después conseguir el docente si quiere un acompañante más como para después decir, bueno, necesito ampliar lo que yo creo, ¿no? Horario final de entrega de trabajo, profe Germán, hasta el viernes 14, si no mal recuerdo la fecha, déjenme, porque por mí puedo equivocar, perdón, viernes 13, hasta las 23:59. No pasa nada si es hasta el sábado, ¿sí? Pero nosotros, como para darnos margen de leer qué es lo que han enviado, ¿sí? Porque ustedes tendrían la otra jornada el martes 17. Entonces, para que la profe que de esa jornada ya más o menos pueda leer y nosotros también. Sí, pero sería en principio hasta el viernes 13 hasta las 23:59. Soy una sola docente de un turno y dos en otro. Bueno, profe Claudia Esther Galeano, si es una de un turno, bueno, agrúpese con el turno tarde, no pasa nada. O con el turno mañana, no sé qué turno es usted, ¿sí? Pero agrúpese y pueden hacerlo en conjunto de trabajo, no hay nada. Em, ajá. Bueno, aquí no tengo el nombre de usuario, dice Samsung SMA33. Me dice, profe, soy docente de segundo grado, ingrese a la charla porque necesito saber si segundo grado tiene un solo encuentro en Zoom porque para primero y tercero hay más encuentros. Sí, profe, en primera instancia habría uno solo porque ustedes tienen los de segundo la jornada de dislexia, dificultades para la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura. En primera instancia sí, porque esa consta de un solo módulo, en cambio estas constan de más módulos, ¿sí? Pero porque dislexia, ustedes han visto el horario, los de segundo, es más larga la jornada, ¿sí? Si no me recuerdo, comienza de 9 a 12. En cambio, la de nosotros solamente ha sido de 8:30 a 10, que es lo que yo he podido expresarme, ¿sí? O sea, he tardado 1 hora y media, más o menos, ¿sí? No, 1 hora, perdón, 1 hora. Sí, no, sí, 1 hora y media. Entonces la de segundo grado, que es dislexia, va a ser más extensa, por eso un solo módulo, ¿sí? Pero no se preocupen que ustedes los de segundo después rotan y van a tener esta que está teniendo usted hoy de nuevo, ya no va a hacer falta, pero va a tener las otras dos del otro módulo y va a tener la de conciencia fonológica. Pero por el momento, si ustedes tienen una sola porque comienzan con dislexia. Bien, ajá. Un solo trabajo, sí, profe, un solo trabajo por módulo, ¿no? En mi caso tienen uno solo. Em, Eso respondiendo a la profe Galeano, Claudia, un solo trabajo por módulo. Sí, sí, sí. Mejor, porque es imposible trabajar. Sí, sí, sí. Queda todo grabado, no sé, usted va a organizar. Sí, yo organizo, profes, no se hagan drama. Todo está por link, que nos es más fácil para todos. Bien. Bueno, profe Pablo, ahí supongo que estoy escuchando. Es hasta el viernes 13 la fecha de entrega, con 23:59 la hora pactada de entrega. No pasa nada si nos excedemos hasta el sábado. Bueno, sí, si son tres, repito, si son tres, se unen en total de ambos turnos, se unen y hacen el trabajo, no hay drama. Profe, buenos Bien, días. sí, buenos días, ¿Me profe. escucha? Sí,
Profe, en cuanto a la literacidad temprana, ¿qué es Ujú. lo conveniente Sí. que sugiere usted en cuanto a las sugerencias de actividades, de aislar fonema? O sea, ¿qué es lo que recomienda? ¿Por dónde empezar en el caso de que tengo niños o el grado medio dividido con algunos que sí Ujú. saben, con otros que no saben? O sea, ¿cuál es qué me recomienda? Si empiezo por aislar fonema, identificar fonema, combinar o segmentar, ¿qué es lo más conveniente? ¿Por dónde empezar? Bien, profe, perfecta la duda. Lo más conveniente es el aislar fonemas, ¿sí? ¿Por qué? Fonema. Porque Sí. como decíamos, los niños ya tienen una carga de conocimiento previa al ingresar al primer grado, ¿sí? Sí. Entonces ellos siempre tienen el sonido, ¿sí? Esto hablando de primer grado, en tercer grado también, justamente si usted me dice que tiene un grupo dividido en el cual algunos leen, interpreto yo, y otros no, bueno, estos que no leen por lo menos conocen los sonidos porque tienen un vocabulario, ¿sí? Previo al ingreso del grado y además tienen la experiencia de estar cursando el sistema educativo y han cursado primero y segundo grado. Entonces ya tienen una experiencia en vocabulario un poquito más amplio. Entonces con ellos trabajar la segmentación, perdón, el aislamiento de fonemas para después segmentar sílabas. Ahí sí les recomiendo yo el salto, ¿sí? Aísla el sonido para decir, bueno, ellos saben reconocer los sonidos con el alfabeto, entonces después yo quiero que empiecen a reconocer la combinación de sonidos. ¿Y cómo conozco la combinación de sonidos? Con la segmentación de fonemas. ¿Cómo segmento fonemas? Con las sílabas, seño. ¿Sí? Entonces, si ellos ya reconocen sonidos, segmentan porque reconocen sílabas, yo puedo decir, bueno, puedo empezar a trabajar palabras simples, palabras complejas, y después unir esas palabras que antes estaban aisladas en una frase, por ejemplo. En una frase simple, después en una frase compleja, e ir así evolucionando hasta llegar a un texto por lo menos corto y que por lo menos hasta fin de año puedan leer uno de estos textos. Muy bien, perfecto, profe, clarísima su explicación. Soy la señora Paola Noriega de la Escuela de Bien, Tintina. bien, muchas gracias, señor, muchas gracias por participar. Gracias, profe. Aunque nunca hice la capacidad de la repetición, desde que estoy en primer ciclo siempre resulta mejor el trabajo. Bien, al inverso no lo pude trabajar porque cuesta con los niños. Bien, sí, 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 por eso les decía, leyendo el último comentario, ¿no? Excelente este primer encuentro, muy claro todo. Em, Aunque nunca hice la capacitación sobre alfabetización, desde que estoy en primer ciclo siempre me resultó mejor el trabajo de la letra al texto. A la inversa no lo pude trabajar porque cuesta con los niños pequeños. Sí, como repito, ¿no? Repetía constantemente, eso va a depender de cómo es el grupo y aquí los métodos siempre están para sumar, ninguno para decir que es mejor que el otro, simplemente que los métodos funcionan de acuerdo a cómo funciona nuestro alumno. Entonces es necesario siempre contar con muchos más métodos para tener muchas más opciones. Así que... Muy, muy, muy claro el comentario, profe Guadalupe. Sí, excelente. No hace falta, profes, que aquí pasen sus DNI, que es lo que estoy viendo, porque eso lo van a poner cuando ustedes realicen el trabajo, ¿sí? Así que no sea un problema, ¿sí? Así que si no hay ninguna duda más, eh, damos por terminado aquí. No sé si alguien más quiere comentar algo. No les quiero tampoco llevar más tiempo porque sé que están en clases. ¿Cuándo es el próximo encuentro? Bien, profe, el próximo encuentro de mi módulo está programado para, perdón, de mi módulo, de la jornada, está programado para el martes 17, o sea, la otra semana, ¿sí? Ahí ustedes van a cambiar de capacitador, va a ser la profe Betina. ¿Sí? Ella va a dar la parte de lectura, ¿sí? Pero con ella tendrán otro link y demás, que no se preocupen, ya lo vamos a gestionar en el grupito de WhatsApp, porque ahí la información va a ser más directa, con las fechas y los horarios, ¿sí? Así que no se hagan problema. Y repito, los profes que no se han podido terminar de unir aquí en el grupo, yo voy a pegar ahora el enlace en nuestro grupo y ustedes lo van compartiendo a medida que cada docente lo solicite. Sí, profes, de todas maneras, él les va a compartir, tal vez, no sé, capaz que no, en el grupo de directivos porque tienen muchas cosas, capaz que lo manejamos nosotros nomás, así ustedes lo van compartiendo con sus demás colegas en caso de que lo necesiten. Pero recuerden que solo colegas de tercer grado, profe, ¿sí? Nada más. Porque esta capacitación y esta jornada solo es por el momento
para los de tercero, hasta que terminen ustedes y recién rotamos con primero y segundo, ¿sí? Este año estoy partiendo desde el texto, la palabra sílaba y letras me está funcionando bien. Pensé que no le iban a comprender y sí, comenzó a pronto. Sí, ven, bueno, ahí tienen otro claro ejemplo, ¿no? Como partiendo desde lo pequeño, la profe Paola, ya ella parte desde la palabra y después recién comienza con la comprensión global de todas ellas, ¿sí? Bien, profes, bueno, cualquier otra duda que surja, cuentan con nuestros números en el grupito de WhatsApp, ahí les voy a poner toda la información, les voy a colgar este Power, que es la única información que van a necesitar, profes, que algunos me preguntaban, no van a necesitar más, después se les irá enviando más material, pero igual cuentan con bastante por el momento. Así que después todo lo demás lo gestionamos en el grupito. Este material, el enlace para el trabajo práctico y bueno, todo lo que vaya surgiendo por privado. Sí, profes, repito de nuevo, les agradezco enormemente el compromiso que están teniendo. El Ministerio de Educación está más que contento con todo lo que los docentes de nuestra provincia están generando. Han visto los resultados de aprender, lo van a ver en los Ateneos, lo van a ver aquí en las capacitaciones y jornadas y lo que estamos haciendo está dando resultados, profe. Así que les agradezco enormemente porque como si no tuviéramos más cosas por hacer nosotros, seguimos capacitándonos, pero para formarnos y formar un mundo más igualitario y para que nuestros niños siempre tengan el acceso a lo que por derecho les corresponde y se enorgullezcan de eso, ¿sí? Agradecerles enormemente nuevamente y que tengan una excelente jornada y nos estamos encontrando en el grupo de WhatsApp. Sí, profes, muchísimas gracias. Yo me voy a quedar hasta el último para que cierre la conexión, así que ustedes salgan cuando gusten. Muchas gracias, profes. Hasta el próximo encuentro, profes. Nos vemos. Que tengan buen día. Muchas gracias.